verdad es que esto del Principado es alucinante. Es sorprendente lo del Partido Socialista. O sea, en el año en el que se producen unas manifestaciones históricas, las más grandes en décadas, solicitando más recursos para la educación pública en primaria y secundaria, al mismo tiempo que el Principado abre las puertas de par en par para la universidad privada, o la mal llamada universidad privada, porque en realidad no son universidades, son centros adscritos, al mismo tiempo que el Principado permite que esos estudiantes de la universidad privada hagan sus prácticas en el servicio de salud público. Por cierto, hablando de salud pública, al mismo tiempo que se producen manifestaciones de usuarios de centros de salud reclamando más personal en los centros de salud de las localidades, ayer en Lugones, el mes pasado en Oviedo, en cantidad de lugares llevamos un año manifestándonos con los usuarios porque faltan recursos en la atención primaria. Entre otras cosas, produce la saturación de los servicios de urgencia, como reclaman los propios sanitarios, al mismo tiempo que el Principado abre las puertas también a la sanidad privada de Quirón. Pues resulta que hoy nos comentan en las noticias que el Principado aumentará el presupuesto para los colegios religiosos. Bueno, pues así es como trata el gobierno del Principado a nuestros servicios públicos, ¿no? Pues nada, el Partido Socialista, tu partido de izquierdas.